Hola, ¿cómo están? Todas las personas sentimos dolores frecuentemente, sean estas físicas o emocionales. Padecer dolor es una experiencia horrible que ninguna persona quisiera sentir. Y si tú piensas que lo más doloroso que puedas sentir es un golpe en las partes bajas, o el dolor que sientes cuando te golpeas el dedo gordo del pie, estás muy equivocado, porque existen dolores tan intensos que apenas se pueden soportar. Los peores dolores que una persona puede sentir. Cada uno de nosotros experimentamos el dolor de una forma única y personal. Para algunos la experiencia puede ser pasajera y fugaz, pero para otros puede llegar a ser algo muy intenso. Piedras en los riñones. ¿Alguna vez sentiste un dolor agudo y molesto en la espalda baja? Tal vez se trate de un cólico renal, ocasionado por piedras que son masas sólidas formadas por cristales pequeños que se originan en nuestros riñones. Pero, ¿qué es lo que provoca este horrible dolor? Cuando orinamos, los riñones expulsan estas piedras hacia unos conductos llamados uréteres, conductos en los cuales estas piedras se estancan, provocando así los temidos cólicos renales. Los hombres ya mayores de edad son las personas que tienen mayor probabilidad de sufrir estos cuadros, aunque las mujeres no están totalmente absueltas. Obviamente querrás evitar sentir este dolor alguna vez. Para ello debes hacer algo muy sencillo y simple. No te olvides tomar tu agüita diariamente. Lumbalgia aguda. Como sucede con el cólico renal, esta dolencia también se manifiesta en la región lumbar de la espalda, con la diferencia de que el dolor puede irradiarse a las partes superiores del cuerpo, a la espalda superior o incluso a la nuca. Es un dolor que puede durar de 4 a 6 semanas y dependiendo de cada persona el dolor puede llegar a ser invalidante. A muchas personas les impide una locomoción normal, por lo cual están obligadas a acudir a especialistas para aliviar su dolor. Y aunque la mayoría de las personas que lo padecen son mayores de 35 años, actualmente también se reportan casos en personas más jóvenes. Pero ¿cuál es el origen de este dolor y cómo puedo evitarlo? Hay una razón por la cual este tipo de dolores sea tan común hoy en día, pues está causado en su mayoría por la mala postura. Las malas posturas que tomamos cuando nos acostamos a dormir, cuando estamos erguidos, cuando usamos el teléfono celular o las computadoras. Así que ya sabes, si sabes que tienes una mala postura, acude a tu quiropráctico de cabecera. Dolor emocional. Aunque no lo creas, el dolor emocional también es considerado como uno de los peores dolores. La pérdida, el estrés, la traición, los traumas familiares o la depresión son algunos de los factores que pueden activar el dolor emocional, y esta a su vez puede desencadenar en otro tipo de dolencias. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, entendemos que las mismas áreas del cerebro que se activan cuando sentimos un dolor físico, también se activan cuando sentimos un dolor emocional. La depresión crónica es un ejemplo de cuánto puede afectarnos un dolor emocional. Afortunadamente, existen profesionales, neuroespecialistas o psiquiatras que pueden ayudarnos a superar estos dolores y trastornos mentales. El dolor del parto. El alumbramiento es uno de los procesos naturales de la experiencia humana, pero también produce uno de los dolores más intensos que solo las mujeres pueden sentir. De hecho, todo el proceso desde la gestación, labor de parto y alumbramiento requiere de un gran esfuerzo y desgaste de energía. A no ser que el alumbramiento del bebé se dé por cesárea, un parto natural lleva a la madre a experimentar los límites de la tolerancia del dolor. Las mujeres que atraviesan por esta experiencia empiezan a sentir los dolores desde el inicio del trabajo de parto, que puede llegar a extenderse hasta 20 horas. Y si se presentan complicaciones, los doctores pueden optar por realizar una cesárea. Ahora que sabes el dolor y el trabajo que cuesta traer a un nuevo ser a este planeta, creo que coincidirás conmigo que las madres merecen una ovación de pie. Cefalea en racimos. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron algún dolor de cabeza? Es muy molesto, ¿verdad? Entonces no se imaginan el dolor angustiante que puede causar una cefalea en racimos o en brotes. Son dolores que se manifiestan en grupos durante semanas. Normalmente se localizan en un lado del rostro, detrás de las órbitas de los ojos, y usualmente se presentan por la noche.
Pueden dejar secuelas como la hinchazón en los ojos y lagrimeos constantes. Por todo eso, la cefalea en racimos es invalidante. La causa de este dolor es desconocida, pero debemos preocuparnos si algunos de nuestros familiares tienen historiales de cefaleas en racimos, y ante el mínimo dolor agudo que sintamos, debemos acudir a un neurólogo para que pueda ayudarnos a prevenir dolores aún más intensos. Siéntete afortunado si no has llegado a experimentar este tormento, pues el dolor que causa es tan angustiante que algunos de los que lo sufrieron llegaron a cometer suicidio. La mordedura o picadura de la hormiga bala. La hormiga bala es un insecto que tiene su hábitat en las selvas tropicales de Centro y Sudamérica. Y si alguna vez te encuentras con esta hormiga, será mejor que te mantengas alejado de ellos. De lo contrario, si estas te muerden, experimentarás una de las picaduras más dolorosas que un animal puede infligir. Un dolor muy parecido al que sentirías si recibirías una ráfaga de balas sobre la misma herida. Las personas que han sido picadas o mordidas por este insecto han descrito el dolor como una ola constante de ardores intensos que no llegan a aliviarse con el tiempo, pudiendo durar unas desesperantes 12 horas. No existe forma alguna de parar el dolor. Si bien colocando un poco de hielo o agua fría en la picadura puede llegar a aliviarse un poco el ardor, el dolor retorna cuando se retira el hielo. Así que si te encuentras en esta posición, no existe otro remedio más que esperar a que el dolor desaparezca naturalmente al pasar el tiempo. Picadura del pez piedra. Este animal de apariencia singular y un tanto grotesca es el pez piedra. Reconocido por ser un maestro del camuflaje, se asienta sobre el fondo del mar, inmóvil y paciente, deja que su presa se acerque lo suficiente para luego sorprenderla y atraparla. Pero no solo es un peligro para los otros peces del mar, también puede causar muchos problemas a los seres humanos. Si llegas a pisar a uno de estos peces, este te inyectará un veneno tóxico que puede llegar a ser fatal, pero antes de perecer, sufrirás un dolor tan terrible que es casi insoportable. Afortunadamente existe un remedio, el antídoto para el veneno de pez piedra. Esto no aliviará tu dolor de inmediato, pero evitará que mueras. Y si no cuentas con el antídoto, el agua caliente aplicada en la picadura destruirá el veneno, aunque sea de forma lenta. Quemaduras de tercer grado. La mayoría de nosotros ya sufrimos alguna vez alguna quemadura leve causada por accidentes caseros, por ejemplo en la cocina. Sin embargo, existen quemaduras más graves causadas por electrocutamientos, incendios o accidentes químicos, los cuales producen quemaduras de tercer grado, penetrando todas las capas de la piel, causando obviamente dolores incisivos. Dolores que solo se alivian con grandes cantidades de morfina o analgésicos. Incluso algunas personas que sufrieron este tipo de quemaduras pierden el conocimiento debido al dolor extremo que sienten. Y por si fuera poco, las heridas causadas por estas quemaduras tardan mucho tiempo en recuperarse. Es común que se necesiten injertos de piel de otras partes del cuerpo para recuperar el área afectada. Y aún después de la recuperación total, las personas manifiestan que sienten dolores constantes en las cicatrices. Neuralgia del nervio trigémino. Es el peor dolor que una persona puede sentir, conocida también con el nombre de enfermedad del suicidio. Aunque esta condición no es letal, muchos quisieran que lo sea. Prueba de ello es que muchas personas que lo sufrieron decidieron quitarse la vida con tal de dejar de sufrir semejantes dolores. Este espantoso dolor está causado por el nervio trigémino, el cual está ampliamente distribuido en la cabeza. Permite la sensibilidad en todo el rostro, ya que se divide en 3 ramas, uno superior, una parte media y la tercera abarca la parte más baja del rostro. No está absolutamente claro qué causa esta condición. Algunos investigadores proponen la hipótesis del desgaste de las capas nerviosas ocasionada por algunas arterias. El hecho es que el dolor se manifiesta en forma de choques eléctricos constantes detrás del rostro. Puede durar horas o incluso días, incapacitando totalmente al afectado. El dolor puede ser activado por cualquier estímulo simple en el rostro, como por ejemplo hablar, masticar o por el viento que choca en nuestra cara. Lo peor de todo es que la enfermedad es progresiva, es decir, que empeora con el tiempo, y quienes tienen mayor probabilidad de sufrirlo son las mujeres adultas.
Aunque como pasa con la mayoría de las enfermedades actualmente, el rango de edad de las personas que pueden sufrir esta dolencia ha aumentado considerablemente. Lamentablemente no existe un tratamiento clínico definitivo que elimine el dolor por completo. Por medio de terapias de radiofrecuencia u otros métodos, simplemente se logra aliviar el dolor de forma moderada, y los resultados varían de paciente a paciente. La única opción para deshacerse de esta dolencia terrible es quirúrgica y consiste en dañar el nervio trigemino, es decir, matarlo. Claro, el efecto secundario inmediato es la pérdida total de la sensibilidad del rostro, pero es una decisión entre continuar sufriendo una vida entera con dolores invalidantes o perder la sensibilidad del rostro. Entonces, ya lo saben, hagan todo lo posible por evitar estos dolores que realmente son insufribles y que en su mayoría son prevenibles. Si te ha gustado el video o lo hallaste interesante, dale un like, suscríbete al canal, deja tus comentarios y comparte el video. Cuídate mucho y hasta la próxima.